El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, lo ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hoy, ya domingo 13 de julio del 2025, que es la palabra de Dios que estamos ya celebrando del domingo. Estamos reunidos aquí, queridos hermanos, hermanas, para escuchar la palabra y para celebrar la palabra y la Eucaristía. Y esta noche nos encontramos con un texto del Evangelio que es muy conocido. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y este texto es conocido como el buen samaritano. ¿Quién es el prójimo?, le pregunta el maestro de la ley a Jesús. Y Jesús viene y le comienza a poner un ejemplo. Pero antes de eso, el maestro de la ley le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y este doctor de la ley lo sabía bien qué tenía que hacer. Y entonces Jesús le responde lo que está escrito en la ley. ¿Qué lees en ella? Respondiendo de una manera también sabia.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. 4 elementos fundamentales. Tenemos que amar al Señor con todo, entonces vamos juntos, con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Lo cual indica que tenemos que amar a Dios no solamente con una parte de nuestra vida o con una parte de nuestros órganos, no, sino que con toda nuestra naturaleza en sí, con toda nuestra esencia, con todo nuestro ser. Esos 4 elementos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, en otro lado de las escrituras diría, y con toda tu mente, significa que es una totalidad. Nuestra totalidad le pertenece a Dios, a Jesús. Bueno, hasta cierto punto esto es como fácil y resulta fácil amar a Dios, porque casi todo el mundo dice que ama a Dios. Lo complicado está cuando viene la segunda parte de los mandamientos. Aquí viene la parte, como se dice, la parte triste del bolero alegre o el desafío. ¿Cuál es el desafío que tenemos que nosotros hacer? Y a tu prójimo como a ti mismo. Haz eso y vivirás. Entonces, el desafío es amar al prójimo. A ver, entonces, es amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el cercano a mí. Y el doctor de la ley, para ponerlo a prueba, le dice, pero ¿y quién es mi prójimo? Y viene y le comienza a contar nada más ni nada menos que este hermoso relato del samaritano. El buen samaritano. ¿Y por qué dice el buen samaritano? Porque los samaritanos eran considerados en aquel entonces como pecadores, como publicanos y gente de mal vivir. ¿Y quiénes eran los considerados como justos y salvados? Justamente los que pasan por allí al lado de este hombre que cayó en manos de ladrones y lo dejaron por muerto. ¿Cuál fue el primero que pasó por allí y lo vio a este hombre herido, caído? Nada más ni nada menos que un sacerdote de aquel entonces. Lo vio, pasó de largo, no le dio importancia. Y supuestamente los sacerdotes de aquella época eran los buenos y los samaritanos eran los malos. Ahí viene el contraste, el buen samaritano. Y luego después pasa nada más también y nada menos que un levita. Los sacerdotes ofrecían sacrificios para purificación de sus pecados y los del pueblo. Los levitas eran considerados como los que cuidaban el templo, eran como los sacristanes del templo. ¿Ya? Y sin embargo, pasó por último un samaritano. ¿Quién pasó? Un samaritano. Y este samaritano es hermoso lo que hace con él. Lo vio, ¿sí? Al verlo, se compadeció de él, se acercó, lo ungió sus heridas, se compadeció, las vendó todas las heridas, lo puso sobre su caballito, sobre su gorrito y lo llevó a cuidarlo. Queridos hermanos,
Como decían antes, aquí está el desafío de nosotros. Amar a Dios hasta cierto punto es fácil, pero amar al prójimo, aquel que está caído, aquel que sufre, aquel que es golpeado, aquel que es robado, aquel que es maltratado y que está en el camino, aquel mendigo, aquel cojo, enfermo, ciego, moribundo que anda por allí, eso sí que es difícil. Aquel inmigrante que llega a tocar las puertas de nuestros corazones, de nuestras casas, eso sí es difícil. Y aquí debemos recordar ese pasaje bíblico que también nos dice, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, aquel que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve, es un mentiroso. Parece que la carta del apóstol San Juan. Es un mentiroso. Porque decir que si amamos a Dios es facilito. No es que no lo vemos, pero sí creemos. Pero amar al prójimo que está al lado mío, aquel que está con sus defectos y virtudes, eso sí que es difícil. El prójimo, preguntémonos ahorita, ¿quién es tu prójimo? ¿Cuál es el prójimo tuyo? Mi prójimo. Prójimo significa próximo a mí, el más cercano a mí. En este caso en su familia, tu papá, tu mamá es tu prójimo. Tu hijo, tu hija es tu prójimo. Tu esposo es tu prójimo. Tu esposa es tu prójimo. Tus vecinos son tus prójimos. Aquellos vecinos que a veces le hacemos la vida imposible o que nos hacen la vida imposible, ellos son nuestros prójimos. Hoy en día es tan común ver a tantas personas que sufren, que están en el camino. Y qué difícil se nos hace ir a ayudar a alguien, porque no sabemos si también a nosotros nos puede pasar algo. Por eso, este samaritano, buen samaritano, además de ayudar y compadecerse de su hermano caído, fue valiente, porque para hacer el bien también tenemos que ser valientes hoy en día. Somos valientes de verdad. ¿Quién es el prójimo para mí? Ese prójimo que te está haciendo la vida imposible o que está sufriendo, lo estás ayudando. El prójimo que está enfermo, lo estás yendo a visitar. Queridos hermanos, hermanas, que esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, que ha sido puesta en nuestras manos y que ha sido leído este evangelio de el buen samaritano, de Lucas capítulo 10, a la luz de la palabra, a la luz de lo que estamos viviendo, que sea el Señor Jesús en esta semana, en este domingo, que nos ilumine a nosotros y nos ayude a reconocer al prójimo y al necesitado. Que Él mismo nos ilumine, nos ayude y nos dé fuerza a todos nosotros. Bendiciones para todos.